Tare de amor, ave noche nos agradecido, Tata. Padre nuestro, en esta noche te agradecemos Un día más, día 13, nos junta aquí, Nana. una vez más para que podamos estar juntos aquí. Desea ave noche, Tata, nos te pedimos Espíritu Santo un día más. Por eso, Padre, pedimos tu Espíritu Santo una vez más, Así nos guíanos en el tema de ave noche. así guiarnos en la tema esta noche, Así, Señor, que aporta claro y comprendible para cada uno de nosotros. que puede ser claro y entendible para cada uno de nosotros. Deseo estar nuevamente que toma control completamente de mí. Por eso te pido que tomes control completo de mí, Así tú lo cual con mi papi te bendigo y no de mí mismo. así que todo lo que hablo es tuyo y no mío. Danke, Tata. Gracias, oh Señor, Nos te pide en nombre de Jesús. te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ok. Bom, ave noite nós também trata o tema de com, o título do tema tá de com assina tanto. El título hoy es ¿Por qué tanto así? Ok, dus den nossa papia já domingo, já luna, já março Hemos hablado el domingo, el lunes y el martes, e ave já razão e nossa vinda papi de é conflito que existe no nosso mundo. y hoy miércoles vamos a hablar del conflicto que hay en este mundo. Você mira alrededor de assina tanto igreja, Ves alrededor tuyo tantas iglesias que você pondrá esta quarta igreja de Deus. y te preguntas cuál es la iglesia del Señor. Algum ene te gewoon drente sun kun gusta en leuk. Algunos entran en el cual ellos le gustaron más Sí, pasamos na sin di bom, Porque of na de canta bonita, porque se sintieron bien o porque cantan hermoso of paso pastor te predica bom, o porque el pastor predica bien. na de drente X iglesia. Entran en esa iglesia. Pero ahora bawaka vendia ti más que 500 tipo de iglesia cristiana. Pero cuando ves hoy hay más de 500 diferentes iglesias cristianas. Ante pregunta de mi trove, Y la pregunta viene, ta quarta es un correcto. ¿cuál es el correcto? Como põe sa quarta es un correcto? ¿Cómo puedo saber cuál es la iglesia correcta? Mas ahora vai ser que testigo de Jehová, Porque cuando voy a los testigos de Jehová, nada visita nante iglesia verdadero. dicen que ellos son la iglesia verdadera. Ahora vai ser que metodista, Cuando vas a la metodista, nada visita nante es un verdadero. dicen que ellos son los verdaderos. Ahora vai ser que adventista, também como também atende, Si nante vas- iglesia verdadero. Si vas a los adventistas, ellos también dicen lo mismo, que son la iglesia verdadera. Se vai ser iglesia pentecostal, nada visita nante é dom do Espírito Santo. Y cuando vas a la iglesia pentecostal, dicen que ellos tienen el don del Espíritu Santo. Assim é ora vai em cada de religião, tudo visita nante é verdade. Así, cuando vas a cada una de esas religiones, dicen que ellos tienen la verdad. E a pergunta da ave, em verdade, tur e igreja não tinha verdade? Y la pregunta es hoy, ¿en verdad todas las iglesias tienen la verdad? E a ave nós também estudia exatamente isso aí. Y hoy vamos a estudiar exactamente eso. Você quer Deus em seu amor, lo não a revelar-nos a quarta verdade? ¿No creen que en el amor de Dios no habrá revelado el Señor cuál es la verdad? Você quer ob estranhos e Deus lo não avisa em sua palavra. Me extraño si Dios no lo ha dicho en su palabra. Pero a ave nós também vai com Deus a papia. Pero hoy vamos a ver si Dios ha hablado. Deus está assim seguro de sua banda, Dios hace seguro de su parte para hora que fim chega, nenhum não vem dizer que Deus não avisa. para cuando llegue el fin, nadie le diga que no lo sabieron. Você ave nós vai de palavra de Deus. Por eso hoy vamos en la palabra del Señor. Nós vai abrir Mateus 24, versículo 13 em adelante. Vamos en Mateo 24, versículo 13 en adelante. E nós também aqui que estava de preocupação de discípulos do Senhor. Vamos a ver cuál era la preocupación de los discípulos del Señor. Ok, versículo 13 diz: E ora que eu estava de sentar, ribaceiro de Olive, e discípulos a bem não só cerca de.
Y en versículo 3 dice, y sentándose en el monte de los olivos, los discípulos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, Ok. Bisa-nos. Que tempo é cosnan aqui lo sosode e kiko lota é señal de bovinida e de fin de tempo. dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y el fin del mundo? Ok, dus e discípulan tava que era saquata é señal of na kiko nan por sa que Jesus venida de sega. Dus entre e fin e venida e e fin de tempo. Así que los discípulos querían saber cuándo será el fin y la venida de Cristo. Sim, e quata é señal nan que te acompanha aqui. ¿Cuáles son las señales que acompañan a esto? Ok, ito sige bisa. E Jesus contesta e bisa nan, mira, panyungung gente no ganha vosso. Y respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Ok, dus e prome coisa que Jesus e seus discípulos andava de Kiko. Así, la primera cosa que Jesús les dijo a los discípulos era que, Mira, panyung gente no ganha vosso. mirad que nadie os engañe. Correto, dus isso significa que o baiting engano em último tempo. Eso significa que habrá un engaño en los últimos días. Mas Jesus não começa a bisa nang tocante de señal ding nós bisa mane orkan, pestilência, em começa a bisa sei nang. Porque Jesús no empezó a decirles que vendrá una huracán o pestilencias, no empezó con eso. Ela começa a bisa nang mira, panyuende no ganha vosso. Les dijo, mirad que nadie os engañe. Significa que o baiting hopi engano. Eso significa que habrá mucho engaño. So lá pone assim aqui. Déjame ponerlo así. Você quer que tua igreja porte a verdade para eu? ¿Tú crees que todas las iglesias pueden tener la verdad a la vez? Mas onde bisavo nós não te dona sangue. Uno le dice que no son dador de sangre. Outra bisa nang tinha dom de língua, não te pave de língua. Otros dicen que tienen el don de lenguas y así que ellos pueden hablar en lenguas. Outra bisa não te quer de Espírito Santo. Otros dicen que no creen en el Espíritu Santo. Outra bisa não se te quer. Otros dicen que ellos sí creen. Mas al final toda bisa não tinha verdade. Pero al final todos dicen que ellos tienen la verdad. Pero impossível que tu tenha verdade. Pero es imposible que todo el mundo tiene la verdad. Pastor me guarda em Hechos capítulo 2. Porque cuando voy a ver en Hechos capítulo 2, E discípulo lang uni los discípulos se unieron de aposento alto, en el aposento alto haciendo oração. haciendo oración. Não estava de espírito, Tenían un espíritu, não estava de unidade. estaban en unidad. E dor que não põe na diferença banda. Y porque pusieron su diferencia a un lado E põe vontade de Deus delante. y pusieron la voluntad de Dios por delante, E o Espírito Santo de verdade va. entonces el Espíritu de verdad bajó sobre ellos. Pues não estava de acordo. Porque estaban de un acuerdo. Hoje em dia tem outra religião. Pero hoy día hay diferentes E religiones nenhum está de acordo com o outro. y ninguno son de acuerdo uno con el otro. Pode que o Espírito Santo pode dentro? ¿Ustedes creen que el Espíritu Santo puede estar en todos ellos? Mira, para nenhum gente não ganha vosso. Mirad que nadie os engañe. Versículo 5. Pastor, hope lo binden Kiko. De mi nombre. Versículo 5, porque muchos vendrán en mi nombre. Então aqui na divisa. Y mira lo que dice, Ta amite Cristo. diciendo yo soy el Cristo, E não lo ganha hope gente. y a muchos engañarán. Então o Jesus também tem outra coisa não. Y ahora Jesús va en las otras cosas. Mas o ponto mais principal é engano em terreno espiritual. Porque el punto más principal es el engaño en el terreno espiritual. Mas o campo bini, tsunami po bin, mata tanto gente. Pero Ura- Huracanes pueden venir, tsunamis pueden venir matando a mucha gente, se vou morir em Cristo, vou te salvar. pero si mueres en Cristo estarás salvo. Pero se o huracán que se não vinha, então vou morir foi Cristo, vou te perder. Pero cuando vengan los huracanes, etcétera, y estás fuera de Cristo, entonces morirás. Desse Jesus começar avisando, mira para nenhum gente não ganha vosso. Por eso empezó Jesús diciendo, mirad que nadie os engañe. Paso hope lo bin,
en mi nombre. porque muchos vendrán en mi nombre. Tu iglesia ahorita cuenta de Jesús. Todas las iglesias hoy hablan de Jesús. Iglesia fuerte Espíritu Santo. Iglesia fuerte, Espíritu Santo. Iglesia paz na tierra. Iglesia paz en la tierra. Iglesia casa de oración. Iglesia casa de oración. Tudo em nome de Jesus. Todos tienen el nombre de Onde que Jesús. vai tem Bíblia. Donde vas tienen la Biblia. Jesus diz mira para não ganhar bolso. Jesús dijo, mirad que no os engañe. Que mente vai ter engano com a Bíblia mesmo. Así que habrá un engaño con la Biblia mismo. Com a Bíblia aberta também. Y con la Biblia, sí. Com a Bíblia abrindo anda ganhando. Con la Biblia abierta te miente. Ok, então Jesus sigue visa, você lo tem de guerra, rumor de guerra, mira para você não espanta, você me coisa e mesmo tu me lugar, mas ainda não te fim. Y Jesús mismo les dijo, y oiréis guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, mas aún no es el fin. Passou uma nação, landa contra nação, e reino contra reino, e na vários lugares tem hambre e temblor. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestilencias y hambres y terremotos por los lugares. Ja, we nós mira sem anda tu lugar. Vemos que esto está pasando hoy día. Tanto terremoto, não é verdade? Hay muchos terremotos, ¿no es verdad? Huracanes, Huracanes, sí. tanto coisa. Tantas cosas. Nós te mire lá hoje em dia. Dus Bíblia, a verdade. Así que la Biblia habla la verdad. É profecia de Jesus, nós te mirando de suceder. La profecía de Cristo lo estamos viendo aconteciendo. Versículo 8 diz, Versículo 8 dice, mas tur é coisa aqui está princípio de dolor de parto. y todas estas cosas principio de dolores son. De como, você vai chegar tempo com versículo 9, Porque llegará el tiempo, en versículo 9, diz, ora e não lo entrega vos na tribulação e lo mata vos e turnação lo odia vos por causa de quem seu nome? De Jesus. entonces os entregarán para ser afligidos y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las naciones por causa de ¿quién? De Jesús. E na tempo e a Bíblia diz, hope lo trompeca e lo entrega outro e odia outro. Muchos entonces serán escandalizados y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Pero aqui diz, versículo 11. Pero mira lo que dice en versículo 11. Hope profeta falso lo lanta e assim Kiko. Ganha hope ende. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Que me asusta repetir em meu cos de meu capítulo. Jesús repite la misma cosa en el mismo capítulo. Engaño. Engaño. Profeta falso. Profetas Cristo falsos. não falso. Cristos falsos. De outra palavra, pastor não falso. En otras palabras, pastores falsos. Que está dando uma ensinança que Deus não dá. Dando una enseñanza que Dios no ha dado. Então, essa coisa que o versículo 12 te avisa. Y esto causa que en versículo 12 dice, Para sombra iniquidade aumentar e amor de hope rende lo fria. y por haberse multiplicado la maldad, la caridad de muchos se enfriará. E a eu te mirei, de na coração mesmo, não é verdade? Y hoy lo ves aquí en Curazao mismo, ¿no es verdad? Pouco tempo, me va com vídeo riba WhatsApp. Unos tiempo atrás he visto un video en WhatsApp, por WhatsApp, Sim. Com na tiro gai, jovem mata. Em Como? Coral Piedra. cómo matar a un joven en Curapiedra. E não tem que ter seca com o telefone firme, como uma nada passa. Y se acercan con sus teléfonos filmando como nada ha pasado. Jovem dormia bom, bala de cabeça na sangue. El joven tirado al suelo, todo en sangre. Sua mama tá llora com sua mama, Su madre llorando y su hermana. Então outro gente firma, gewoon, eu amo dormir bom. Y las otras personas tomando un video de persona que está dormido ahí. Então acaba compartilhar para tu rende. Y así compartirlo con todo el mundo. Amor de hope rende lo fria. Amor de muchos se enfría, A sombra iniquidade aumenta. porque la iniquidad aumentó. E tem tempo aqui. Y en este tiempo, Versículo 13 te avisa. en versículo 13 nos E dice, sunco perseverar até no fim, e sei lo te salvar.
Mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Agora conta bem. Y ahora viene, Versículo 14. versículo 14. E evangelho aqui de reino lo guardo predicar em inteiro mundo como testemunho na tua nação e ora e fim lo llega. Y será predicado este evangelio del reino en el mundo entero, por testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Wat tiene de visa te quem ainda não combina aqui não bem cansa nos tudo dia aqui. La gente dirá, ¿quién son esa gente que vinieron aquí para cansarnos? Son speaker duro de barrio, Poner un audífono fuerte en el barrio, trobanos e drumi, estorbarnos a descansar, pero ainda não sabe o evangelho de Pasasini. pero la gente no sabe que es el evangelio que está pasando así. That Deus está dando chance de tempo aqui. Es Dios que da la oportunidad a la gente en Bueno, este tiempo. Bueno, ari para kuta mama kutata de dera yo hoy en día. ¿No se dan cuenta que son padres que están enterrando a sus hijos hoy día? Suposta ta ayuda de mama que tata. Se supone que los hijos tienen que enterrar a sus padres, Pero ave hopi mucho da bai prome kuna mama kutata. pero hoy día muchos jóvenes van antes que sus padres. Dios está llamando en de ave. Dios está llamando a cada uno hoy. Ese evangelio lo voy a predicar como testimonio para algún ende. Por eso el evangelio será predicado como testimonio para algunos, Pues Dios te visa, ma bisabo tava no abseta. porque Dios dirá, te lo dije, pero tú no aceptaste. Va cuando nos para ave. Mira dónde estamos hoy. Nos está mirando que el corazón está yendo de mal en peor. Vemos que Corazón va de mal en peor. 6.000 ende a perder trabajo entre januari para julio. 6,000 personas perdieron su trabajo entre Atei. enero y junio. Este arriba de pantalla. Ela sale Ahí de está. noticia. Salió en la noticia. Eso es, mana cabeça. Eso hoy, con su mano sobre la cabeza. Não pode assim nada. No pueden hacer nada. Mas cena de vai casa. Más gente va a la casa. Pacus não desera. Las tiendas se cierran. Outro lugar não te permite de abrir para dar trabalho. Otros dicen que van a abrirse para dar trabajo, Pero não me com na meta atrás. pero son ellos y ellos mismos que trabajan. Costa virando malo dia para dia. Las cosas se empeoran cada día. Gente de vai de lugar para outro vai buscando uma melhor vida. La gente va de lugar a otro buscando una mejor vida, Pero não se vivendo em fim de tempo. pero estamos viviendo en los fines del tiempo. Se você sale ver com só Rui para Holanda, Si sales de Curazao y vas a Holanda, também co. es igualito. Se você sale ver com só Bula vai América, também co. Si vas de Curazao a Estados Unidos, es igualito. Pues Jesus de fim está chegando. Porque Jesús dijo, el fin está cerca. Se você sale ver com só Bula vai Holanda, fim está topado já não. Si sales de aquí y vas a Holanda, el fin te encontrará Ainda allá. vou vir fim de chegar toch. Donde tú vayas, el fin te llegará. Pues Jesus está preparando para o juízo final. Porque Jesús está preparando para el juicio final. E agora tem uma decisão. Y tú tienes que tomar una decisión. Lá se nós miramos na Corsou, Y últimamente hemos visto en Curazao ter eixo rondou de matrimônio de mesmo sexo. un No. issue sobre el matrimonio del sexo igual. E ainda não deve bom, pero não milhão não atender com o trabalho com a pera, em vez de atender com matrimonio homosexual. Y la gente dice, ¿no es mejor que atiende el trabajo de la gente que lo pierde y en vez de estar atendiendo el caso de los homosexuales? Pero ainda não te compreender que nós estamos vivendo em fim de tempo. Pero no entendemos que estamos viviendo en el tiempo final. E Deus te chama que tu vai. Y Dios está llamando Mas constantemente. sendo lo vai casa. Más gente irá a casa. Mas sendo sem comida. Más gente sin comida. Pues Jesus disse, é hambre lo aumentar. Porque Jesús dijo que habrá hambruna. Mas como é isso de? Entonces tiene que tomar lugar. Pues não tá me deve ser. No soy yo quien lo dice. Pues a Bíblia deve ser. La Biblia dice. A essa que se me que lê é parte corar com ele. Pero este sí quiero leer para ti. É deve saber o povo soberano do parlamento de Corsou. Pueblo soberano en el Parlamento de Curazao, Na momento é trece dilante for de tempo é cutin que en ese tiempo, desde este tiempo que hay, força não te puxa para Corsou toma e mesmo passo não Holanda.
Una fuerza que hace que Curazao tiene que tomar los mismos pasos que Holanda A turma em quanto casamento entre dois genes de mesmo sexo. en cuanto al matrimonio del mismo sexo. Que ela avisa que tem força não ¿Qué dijo? Que hay fuerzas te puxa. que están empujando. Onder de escritura de papi die força não que te puxa. En donde la escritura habla de fuerzas que están empujando. Efésios 6, Efesios 6, versículo 12. versículo 12. É avisa para somos nos luta não contra carne e sangue, sino contra governante, não contra poder, não contra força não mundial de escuridade aqui. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra señores del siglo, gobernadores de estas tinieblas, contra malicias espirituales en los cielos. Contra a força não espiritual. Que men, ora nos mire artículo aqui, Contra malicias espirituales. Así, cuando vemos ese artículo, nos tengo cara e tem força não te puxa. tenemos que recordar que hay fuerzas que están empujando. Agora sabe que de notícia, Y eso salió en la noticia. a mas diz copia botei não. Yo simplemente hice una copia y lo puse ahí. Acaba uma by de Efésios 2, Y después fui a Efesios 6, 12, comparar lo que notícia te avisa comparando lo que dice la noticia e lo que Deus te avisa. y lo que dice el Señor. E este link perfeito, Y este quadro perfeito. cuadra perfectamente. E Deus te avisa adelantar. Y Dios lo dijo Que adelantado, tem força não traz de aqui. que hay fuerzas detrás de todo Você esto. ora vai manifestar em Punda, Así que cuando vas a manifestarte en Punda, luta contra governante, luchando en contra de un gobierno, não tem governo, no es el gobierno, sino é forças atrás. sino la fuerza que está detrás de Você él. ave nós tenho ora que com isso suceder, Por eso hoy, cuando estas cosas suceden, nós temos isso, ayudando isso su cara no cielo. tenemos que ayudar a la persona para levantar E la cara al mostrando cielo que a profecia está cumprindo. y mostrarles que la profecía está cumpliendo. Que a luta não tem entre amigo e governante. Así que la lucha no está entre mí y el gobierno, Você governo se não há evangelho de reino aqui, porque el, tanto vale. porque el gobierno, si no obtiene el evangelio eterno, tanto vale. Por isso, ora quando isso suceder, Por eso cuando sucedan, é Deus su pueblo me se dirigindo na profecia. Dios su pueblo tiene que dirigir las personas a la profecía. Vá que devisa. Mira lo que dice Mateus 24, 24. Mateo 24, Passou Cristo não falso e profeta não falso lo lanta e lo hace señalan e maravilha grande para ganhar, se é possível, hasta eleginan. porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y darán señales grandes y prodigios, de tal manera que engañarán, si es posible, aún a los escogidos. Então, versículo 25. Y mira lo que dice versículo 25. Jesus diz, mira, papiano que discípulo, He aquí, mira bisavoso de antemano. os lo he dicho antes. Passou hora que coisa suceder, Porque cuando suceden las cosas, lo vou cara gutama avisa. recordarás que yo te lo he dicho. Esse hora me mira notícia aqui, Por eso cuando veo esas noticias, então cara que Jesus avise. me acuerdo que Jesús lo ha dicho. E está para escrever. Y está escrito. Promete que lo suceder. Antes que ha sucedido, Jesus diz, mira, mas bisavoso de antemano. Jesús ha dicho, he aquí, te lo dije de antemano. Você em vez de manifestar, Por eso, en vez de manifestar, me tenho que dizer o governo que a Bíblia avisa, que Sim. a profecia não avisa. tengo que decir al gobierno lo que dice la palabra y qué dice las profecías. Mas o que vai parecer ou não, é suceder toch. Porque si Vou lo, tratar de parecer, é suceder toch. porque si tratas de estorbarlo, va a suceder después de todo. Um mês que vai de mira de como. Pronto vas a ver por qué. Aqui Paulo avisa. Mira lo que dice Pablo. Para sombra homem não assina de apóstolo falso. ¿Dónde estás? Sim. Ok, lá mira se é Sí. verdade. Para sombra homem não assina de apóstolo falso, trajador não enganoso. Quem da disfrazana mesmo como apóstolo de Cristo. Então, o avisa, botia? Ujú. Ok. Porque estos falsos apóstoles son obreros fraudulentos, transfigurándose en apóstoles de Cristo. Ok. Dus tem apóstolo na Bíblia avisa com nota de Deus.
Entonces, como dice la Biblia, hay apóstoles que no son de Dios. Nanda trabajador ng engañoso. Son obreros fraudulentos, Disfrazar. disfrazados. Wala mi bisabo, la minabo algún tip. Déjame darte algún tip. Hoy en día tem hopi iglesia delante, Hoy día hay muchas iglesias que se levantan sin fundamento bíblico. sin fundamento bíblico. Henry para que epogana sen. La gente se da cuenta que puede obtener dinero. Diz abre Bible bis Jesus. Simplemente abrieron la Biblia diciendo Jesús, Bisabo bindi landi pa banha sanação. diciéndote ven adelante para obtener sanación. Deus se dava o trabalho. Dios te va a ayudar con el trabajo. Predicar prosperidade. Te predican prosperidad, Cosco ele gusta escucha. lo que a la gente les gusta oír, Andoranca se anfena saco. y sacar el dinero de sus bolsas. Hopi trado engañoso. Muchos trabajadores fraudulentos. Na mente de enfocar e lo que não poanha. Su mente se enfoca en lo que pueden obtener E não riba salvação de ende. y no en la salvación de las E na personas. corsol tem hopi. Y en Curazao hay muchos. No papi mes de fo. No hablar en el extranjero. Pensei Isaías. Por eso Isaías Ela avisa. Vai na lei e ajá, na testemunho. vea la ley y el testimonio. al Se menos. não papi conforme desse aí, Si no hablan conforme a eso, não tem verdade não. no hay verdad en ellos. Isaías 8:20. Isaías 8:20. Que me ave tem hopi ainda predicar, Hoy hay mucha gente que predican, pero ahora vou poner em balança, pero cuando los va a poner en un balance, balança balanza, segundo a lei, según la ley, anda predicar que lei é que vou clavar na cruz. dicen que la ley fue clavada en la cruz. Desde a balança anda agora em falho. En esa balanza se ve que hay fallo. Ora vou de testemunho, Cuando vas al testimonio, não tem nem querer denge. ni creen en él. Você não apóstolo falso. Por eso son apóstoles falsos. Versículo 14. Versículo 14. Não está nada estranho. Y no es maravilla, Pastor Satanás me está disfrazar. porque el mismo Satanás se transfigura, Eta passa sumes para ángel de luz. se hace pasar por un ángel de luz. Pensei, não está nada estranho. Así que no es mucho Que seus servidores si sus ministros também está disfrazando mesmo como servidores de luz, de justiça. se transfiguran como ministros de justicia. Pensei, nos avisa era Por eso dijimos ayer, dois exércitos hay dos ejércitos e dois líderes. y dos líderes. Mire, exército, apóstolo falso, Ejército, apóstoles falsos, ángel malo ángeles malos e não jefe, y sus Satanás. jefes, Satanás. De outra banda, Jesus Y al otro lado Jesús, e dois terceira parte de ángel bom dos tercera parte de los buenos ángeles e a gente não está alça seu nome. y las personas que alzan su nombre. Dois exércitos, Dos ejércitos, dois líderes. dos líderes. Você não está nada estranho, versículo 15 da visa. Por eso es nada extraño lo que dice en versículo 15. Você anda disfrazando mesmo. Porque Acabo querer que anda de verdade, lo que está ganhando, ganha. Porque se transfiguran, te hacen creer que es verdad, pero en realidad son engañosos. Vamos aqui com mais da visa. Vamos a ver qué más dice. Como bem a gente está ganha ou está enganar? ¿Cómo es posible que la persona miente o será engañado? Dos Tesalonicenses en 2:1. En 2 Tesalonicenses 2:11 Ele diz, para el motivo aqui, Deus lo manda ribanan influência de error para não querer mentira. Por tanto, pues, enviará Dios en ellos operación de error para que crean en la mentira. De com, ¿Por qué? para sombra, não aceitar é amor para a verdade, para não por guardo salvar. Por cuanto no recibieron la caridad de la verdad para ser salvos. Tiene gusta engañar. Hay gente que les gusta ser engañados. Vou mira bom, ora não pone serviço de alabanza só. Si ves, si pone un servicio de alabanza solamente, Yen. estamos llenos. Hay Pero mucha gente. ora vou predicar a verdade, maneira está na escritura, Pero cuando vas a predicar la verdad como está escrito, tiki ende. hay muy poca gente. Você deve ser para sombra não aceitar é amor para a verdade para não guardo salvar.
Por eso dice que no aceptaron, no recibieron la caridad de la verdad para ser salvos. Tá triste babisa, Es muy triste para decir, pero gente gusta war engañar. pero a las personas les gusta ser engañados. E gente te prefere para nos predicar uma mentira com verdade. La gente prefiere que prediquemos la mentira en vez de la verdad. Pero mas determinar Pero yo determiné de predicar simplesmente verdade. para predicar simplemente la verdad. Seja que gente te tome, Sea que uno lo tome ou gente não te tome. o no le gusta. Mas a Bíblia diz, Porque la Biblia dice, evangelho lo vou predicar como testemunho na tua nação. porque la Biblia dice que el evangelio será predicado como testimonio a cada nación. Você sabe que Deus disse Ezequiel? ¿Tú sabes lo que dice en Ezequiel? Vai bisanang. Ve y díselos. Se não que entende, Si no quieren oír, na assunto. es problema de ellos. Pero a você bisanang. Pero tú tienes que decirlo. Mas se você quer sim bisanang, Porque si tú no lo dices, não sangue lo me exigir for su divo. sangre vendrá sobre ti. Pensei, awe, Por eso hoy me tenho que saber verdade, maneta. tengo que decirte la verdad como es. Se tá duro, Si es fuerte, se tá com que seja que tá, como sea que está, me te sabe sim, tengo que decírtelo, pero de amor. pero en el amor. Juan 8:44. En Juan 8:44. Você te vosso tata é diabo e você querasi é desejo de vosso tata. Vosotros de vuestro padre el diablo sois, y los deseos de vuestro padre queréis cumplir. Ok, dus tino statuko de den cielo, de verdade? Entonces tenemos al Padre que está en el cielo, Pero tiene a escoger outro tata. pero hay que escogieron otro padre. Voluntariamente não escoger diabo. Voluntariamente escogieron a Satanás. Pero Deus sempre te quer mostrar seu amor Pero Dios siempre nos muestra su amor para nós escoger para poder escoger e para a Él salvação vida eterna. y obtener salvación y vida eterna. Ok, vamos seguir. Vamos a seguir. Botava de saco den Eden de den dois sermão, ¿Sabían que en Edén había dos sermones, dois evangelho, dos evangelios? que tá quadra com salvação Uno que va de acuerdo con la salvación e outro com perdição. y la otra con la perdición. A mim skip by na mesora. Ujú. Wat que diz Gênesis 2:16. Mira lo que dice en Génesis 2:16. Esse é o evangelho segundo Jesucristo. Eso es el evangelio conforme a Cristo Jesús. Então Gênesis 3:4 Y Génesis 3, versículo 4, é evangelho segundo inimigo. es el evangelio conforme al enemigo. O aqui com Gênesis 2:16 diz. Mira lo que dice Génesis 2:16. O Senhor a ordena e homem bisando de turpalo de hofi, bomar come libremente. Y mandó el Señor Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto comerás, Mas de palo de conhecimento de bom e malo, lobo não come. mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás de él, Pa sombra e dia que vou comer de dia, lobo morir seguro. porque el día que de él comieres morirás. Ok, esse aqui é o evangelho segundo Jesucristo. Esto es el evangelio conforme a Cristo Jesús. O vamos aqui são de inimigo. Vamos a ver el del enemigo. E é colebra bisemue, Entonces la serpiente dijo a la mujer, seguramente lobo não morre. no moriréis, Passou Deus sabe o dia que você comer de dia, mas sabe Dios que el día que comieres de él, você o abre e você de outra maneira Deus conhecendo bom e malo. serán abiertos vuestros ojos y seréis como dioses sabiendo el bien y el mal. Que mande inimigo que ele avisa. Entonces, ¿qué dijo el enemigo? Deus diz lobo morrer seguro. Dios dijo que vas a morir seguramente Inimigo diz seguramente você não morre. y el enemigo dice seguramente no moriréis. Ela usa a mesma palavra de Deus, Usó el mismo palabra del Señor cambia tique y lo cambió un poquito de seu próprio evangelho. en su propio evangelio. Esse tem evangelho de Jesucristo, Por eso hoy hay evangelio de Cristo Jesús, evangelho eterno, el evangelio eterno, de qual também é duro, del cual a veces es muy fuerte, mas a Bíblia diz que caminas mal, porque la Biblia dice entra en el camino estrecho, você se iba na salvação. porque eso lleva a la salvación. Pero de outra banda também tem evangelho segundo inimigo. Pero al otro lado hay el evangelio según el enemigo. Você diz como? ¿Por qué?
Por sombra, Dios avisa un hombre y una mujer. Porque Dios dijo al hombre, a la mujer, Sí, un hombre y una mujer. un hombre y una mujer. Ah, sí. Sí. Dios instituyó matrimonio Dios instituyó el matrimonio entre un hombre y una mujer. entre el hombre y la mujer. Enemigo cambié. Y el enemigo lo cambia. E diz se bota dos hombres casa of dos mujeres. El enemigo dice, vamos a poner dos hombres que se casan o dos mujeres. Génesis 2, versículos 2 y 3. Génesis 2, versículos 2 y 3. Dios bendicionou de 7 dias. Já sabe, sábado. Dios bendijo el séptimo día, el sábado, Enemigo cambié para já domingo. y el enemigo lo cambió para el domingo, Sendo que não tem nenhum versículo de backup isso aí. donde no hay ningún versículo que dice eso. Ok, Deus avisa para o homem cultivar a terra, Dios dice al hombre que tiene que cultivar la tierra, cuidar de sua família, cuidar de su familia, prover. proveer, Ao inimigo diz, lá que o homem quer a casa, lá que a mulher vai entrar. y el enemigo dice hoy, el hombre tiene que quedar en casa y la mujer tiene que trabajar. O Deus sabe bom dia quando bote o homem entrar e a mulher quer a casa, Y cuida. Dios sabe muy bien porque dejó que el hombre tiene que trabajar y la mujer tiene que estar en casa E agora cuidando. volte, Porque cuando lo cambias, botar em algo crisis de casa. tendrás crisis en tu casa. E ave Deus botou homem com uma cabeça. Y hoy Dios puso el hombre a la cabeza E ave botar a pastora. y hoy tienes a la pastora. E a igreja com pastora. Muchas iglesias con pastoras. E a mulher me está atendendo não. La mujer tiene que atender a los hijos. Deus deu ao homem trabalho Dios le dio un trabajo al hombre e Deus deu à mulher trabalho. y Dios le dio un trabajo a la Agora mujer. volte ordo, Cuando lo cambias, botar algo maldição. tendrás maldición. Dus Deus se tu receinan e inimigo cambia não. Y Dios hizo todo eso, pero el enemigo lo cambió. Dos evangelho, Dos evangelios, verdade, una verdad, mentira. una mentira, Para anda casi menco. pero son casi iguales. Tu dos tu usa Bíblia. Los dos usan la Biblia, Ganhava de cara. te engañan en tu cara. Você ava tinha tá, você me tem uma relação com Deus. Por eso tú debes tener una Estudia relación tu con Biblia. Dios. Estudiar tu Biblia, Você qualquer da real. porque eso es realidad. Nós não estamos falando de cômico à noite. No estamos hablando de comedias hoy en la É noche. qualquer de guerra espiritual. Esto es una guerra espiritual. Espiritualmente vamos se brincar. Y espiritualmente tienes que pelearlo. É uma questão entre obediência versus desobediência. Es una cuestión entre obediencia y desobediencia. Verdade versus mentira. La verdad versus mentira. É pergunta da qual de namboque. La pregunta es, ¿cuál de ellos quieres? Vai que apóstolo Pablo divisa. Mira lo que dice el apóstol Pablo. Galátios 1:6. Galatios 1:6. Pablo estava de triste. Pablo era muy triste Pasó la predicar en Galatio não. porque predicó a los galatios. Ela disse me te queda assombrar com a sinalie, você abandona e sunco llama você para graça de Cristo Jesus. A Cristo. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis traspasado del que os llamó en la gracia de Cristo. Para Kiko, ¿Para qué? para um evangelho diferente, A otro evangelio, que realmente não tem outro. que en realidad no es otro. Que me tem evangelho que a Bíblia diz que não é de Deus. Hay evangelio que la Biblia dice que no es de Dios. Pasó o versículo 8. Porque mira versículo 8. Mas que nós, Más aún, si nosotros of ángel va for de cielo, o un ángel del cielo os anunciare lo predicando a vós evangelho contrário na isso que nós predicando a vós. otro evangelio del que os hemos anunciado, Que te passa que ande? ¿qué pasará con esta persona? Maldição da cairiba je. Sea anatema, Por sombra e não tinha bendição de Deus. porque no tiene la bendición de Dios. Awawaco. Ahora mira, Juan, essa que me diz relate? en Juan, Sim, voy a relatarlo, sim, papá, não hala muito tempo. Revelação 2, versículo 1 a 2. en Apocalipsis 12, versículo 1 y 2, Juan e 3 e 4 também. versículo 3 y 4 también. Juan mira dois sinais do cielo. Juan vio dos señales en el cielo. A primeira sinal, La primera señal ela mira de visão simbolicamente lo vio en su visión simbólicamente mulher. una mujer. Então ela mira mulher, ela mira com corona
de 12 estrelas arriba de su cabeza. Cuando vio a esa mujer, lo vio con una corona y 12 estrellas sobre su cabeza. Y estaba da arriba luna para. Y estaba de pie sobre una luna. Y estaba da en estado punta para una luz. Y estaba en Cinta. cita, embarazada, pronto para dar luz. Y estaba da cubrir con solo. Y estaba cubierto con el sol. De solo estaba da brillar arriba de. El sol estaba brillando sobre ella. Y Juan no por qué era claro que sabe identificar directamente. Y Juan no pudo entender qué significaba esto. Directamente Juan miró otro señal adentro. Y directamente vio otro señal Den cielo. en el cielo. Entonces mira un dragón grande y corá. Y vio un dragón grande y rojo. Y arriba de su cabeza 7 diademas. Y sobre su cabeza 7 diademas. A tu manera su papi con su rabo y la lastra un tercer parte de ángel. Y como hemos leído, con su cola arrastró una tercera parte de los Entonces ve ángeles. para delante de la mujer. Y fue a pararse delante de la mujer. Este primer mujer Entonces, quiere decir la primera mujer que estaba en la punta de una luz. que estaba a punto de dar a luz. Ahora vos mira el asunto aquí. Y cuando ves todas estas cosas, De book de revelación, en el libro de el Apocalipsis, book profético, el libro profético, lleno de símbolo, llenos de símbolo, para que 2 Timoteo 3:5 de visa. acuerdo lo que dice 2 Timoteo versículo Tu 5. escritura te inspiraba por Dios. Toda la escritura está inspirada por Y está Dios útil para enseñanza, y es útil para enseñanza, para reprendimiento, para reprensión, corregimiento, corregir, para educar de justicia, para educar en justicia, para el hombre de Dios porta perfecto, equipado con tu buena obra. para el hombre de Dios puede ser perfecto, equipado en buenas obras. Tu escritura te inspira. Toda la escritura es inspirada, versículo ¿Algún? 16. Algún día apóstolo han avisado, Algunos de los apóstoles te dicen, o algún pastor te avisado, o algunos pastores te dicen, que simplemente te interesado en você. que simplemente están interesados en tu dinero, Han avisado revelación, no se da comprender. te dirán, Apocalipsis no lo entendemos. Ahora nos va al cielo, Dios explícanos. Cuando vamos al cielo, Dios nos va a explicar. Pero Timoteo, Pero Timoteo, escuche, fue Pablo su boca, y escuchó de la boca de diciendo Pablo, que tu escritura te inspira. diciendo que toda la escritura es Y inspirada, está útil para enseñanza. es útil para la enseñanza. ¿Vos quieres decir, ahora no llega al cielo, nos me se comende revelación? ¿Tú Para que crees vos que- nos tiene un comende. ¿Tú crees que hasta cuando vamos al cielo tenemos que entender Apocalipsis? Es aquí que tenemos que entenderlo. Un apóstol falso no puede explicar la revelación. Un apóstol falso no puede explicarte la Apocalipsis. Se explicaba o mestre brua de bruavo. Y si te va a explicar, te va a engañar. Dus, ahora nos va Entonces, que mover, Cuando vemos a la mujer, la primer mujer, la primera mujer, para me diz que en cortico algún símbolo, para coger algunos símbolos, ella tiene un corona de 12 estrellas arriba de su cabeza. tenía una corona de 12 estrellas sobre la cabeza. Corona de representar vencedor, La corona representa vencer, of 12 apóstolos, o los 12 apóstoles, of 12 tribus de Israel. o los 12 tribus de Israel. Dus Juan mira aí. Juan vio eso Entonces le mire solo bau de su pía, y vio el sol o la luna, en la luna. la luna debajo de sus pies. Entonces el luna estaba de guardo, estaba de guardo iluminar para viajar solo. La luna está siendo iluminado por el sol. Dus si no se mira que es solo te representa la gloria de Dios. Ahí vemos que el sol representa la gloria de Dios. Dus hemos aquí de cubrir con toda luz. Esa mujer está cubierta de toda la luz. A luz de palabra de Dios. Ahora la luz es la palabra de En todo Dios sentido. en todo el sentido. Así hemos aquí. Así que esta mujer, En Bíblia visava uma mulher te representar, essa mulher simbólicamente, em profecia te representar em realidade uma igreja. la mujer en la Biblia representa una iglesia Então Juan simbólicamente. sim, dus Juan mira uma mulher Juan vio a una mujer simbolicamente, simbólicamente, pero a Bíblia explicava através de vários versículos pero la Biblia te explica a través de muchos versículos como mulher te representa a igreja. que la mujer representa iglesia. Essa leitura de versículo não, pouco é turco ba bueno. Esos son todos los versículos. No puedo coger todo hoy en la noche. Dus hasta a igreja fala, ora a igreja de Deus apostatar, Hasta cuando la iglesia de Dios apostató, Deus a chamou uma mulher prostituta.
lo llamó una mujer prostituta, Pasó la prostituí. porque prostituyó. Desde otra palabra, mujer te representa Que en otra palabra, la mujer representa una iglesia. una iglesia. Y ahora no se mira, Edi 2, Juan te amplía de Revelación 17. Y hoy vemos el segundo. Juan lo amplía en Apocalipsis 17. Dios Edi 2, señal que aparece en el cielo, Entonces, el segundo señal que apareció en el cielo, de Revelación 17, un poco más después, Juan En te el- vuelve a una visión. poco más después Juan obtiene otra visión. Y Dios te amplía esa aquí. Y Dios amplía este. Entonces Juan te mira que él mira una mujer sentada arriba la lomba de un dragón. Y vio una mujer sentado en el hombro de un dragón Que tiene 7 cabezas. que tenía 7 cabezas. Esta mujer tiene una copa en su mano. Y la mujer tenía una copa en su mano, Llena de abominación. llenas de Of de abominaciones viña. de vino. Entonces él mira adornada con todo tipo de oro, piedra tan precioso. Y estaba adornada con piedras preciosas y oro. Dios estaba vestida también escarlata. Y estaba vestido de púrpura. Dios aquí no se mira, es otra mujer aquí, te representa una otra iglesia. Vemos que esta otra mujer representa otra iglesia. Entonces iglesia, pero esa aquí es una iglesia infiel. Pero esta es una iglesia infiel. Entonces Dios te presenta a iglesia fiel a Juan. Dios presenta a la iglesia que es fiel a Juan. Entonces después Dios te muestra a Juan una iglesia que es infiel. Y después muestra a Juan otra iglesia, pero cuál es infiel. Ahora que 12 evangelios tiene. Acuérdense que hay 2 evangelios, 2 grupos, 2 grupos, 2 líderes, 2 líderes, 2 tipos de gente. 2 tipos de personas. Desobediencia contra obediencia. Desobediencia en contra de la obediencia. Verdad versus mentira. Verdad versus mentira. Dios tiene 2 mujeres aquí te representa a iglesia infiel. Esta segunda mujer representa la iglesia infiel, Que te papi de Jesús, que habla de Jesús, pero te leu Jesús. pero está lejos de Jesús. Es un que te dirige a Satanás. Y el que lo dirige es Satanás. Está lleno de doctrina falsa. Está lleno de doctrinas falsas Tiene un carácter que no es de Dios. y tiene un carácter que no es conforme a Dios. El hecho que te sienta Y el hecho que está sentada significa que esta gobernar nación, quiere decir que está gobernando naciones, gobierno, gobiernos, estado. estados. Entonces esta dirige varias iglesias, Está dirigiendo a varias estado y iglesias, tu reseña. estados y todo esto. Y mesmo yo voy dentro de detalle, luego nos voy de otro detalle. Sí, no puedo ir en todos los detalles, pero después vamos a seguir en todos los detalles. Que Dios tiene cuánto iglesia? Dios tiene ¿cuántas iglesias? Una iglesia. Una iglesia. And el enemigo, Y el enemigo, hopi iglesia. muchas iglesias. Bau de una iglesia. Debajo de una iglesia. Otra iglesia mama. ¿Cuál es la iglesia Pues madre? Juan mira que está mama y mujeran. Por eso Juan vio que era madre y mujeres. Pues a mentira, con que volte mentira te queda mentira. Porque la mentira, ¿cómo lo haces? Queda mentira. Pero verdad un ting. Pero la verdad solamente hay una. Pues si el enemigo te trata de ganar por un punto, Porque si el enemigo trata de engañarte en un punto, si vos no caes de ese punto ahí, si no caes en ese, es bien con otra mentira. viene con otra mentira. Man, y vos escapa. Así que no puedes escapar. Pues Jesús avisa. Por eso te dijo Jesús, Santifican de vos verdad, santifícalos en tu verdad. vos palabra de verdad. Tu palabra es la verdad. Esa noche nos me santificar de verdad de Dios. Por eso hoy en la noche tenemos que ser santificados en la verdad de Dios. Me ti más de compartir, pero me tengo clausura. Tengo más que compartir con ustedes, pero tengo que clausurar. Mañana noche nos vai tratar sobre la parte, não. Mañana en la noche vamos a seguir con el resto. Pero aquí Dios te avisa. Pero mira lo que Dios nos dice. A mí é bom guardador. Yo soy el buen guardador. Me conoce es nango de dimi. Yo conozco los que son míos. E agora me lê esse versículo aí pondre bom. Tem parco não te de Jesus? Y cuando leo ese versículo me pregunto, bueno, ¿hay algunos que no son de Jesús? Pues dimi conoce es nango de dimi. Porque yo conozco los que son míos. Que me tem pariente que não te dice. Entonces hay algunos que no son de Él. Pero Jesus murió para tu rende. Pero Jesús no murió para todo el mundo. Tá combi parco não te dice. Entonces, ¿cómo es posible que hay algunos que no son de Él? Pues o Bijbel diz assim, tá nós tem que escolher.
Porque la Biblia dice que nosotros tenemos que escoger. Nós turta criatura de Deus. Todos somos criaturas de Dios. Pero you botin escolhe para bira. Pero para ser hijo tienes que escoger eso. Deus assim turcos para nós. Dios hizo todo para Ele nosotros. duna su único you. Dio su hijo unigénito. Se you acana inteiro caminho dei. Su hijo caminó todo el Sofre camino. para nós. Sufrió para Tuma nosotros. turcos. Tomó todo. Então ele disse, tata, se é possível, lá que copa aqui passa. Y dijo, Padre, si es posible, deja que pase esa copa. Pero não mi voluntad, Pero no mi voluntad, sino divo. sino tuyo. Você Jesus assim turcos para nós. Por eso hoy Jesús hizo todo para nosotros. Ela drama su sangue para nós. Derramó su sangre para Para nosotros. nós fazer salvação. Para que nosotros podamos obtener salvación. Você da bisa, me conhece, esnango da dimi. Por eso dice, yo conozco los que son míos. Esnango de jet, esnango escoepe. Los que son de Él son los que escogieron para Él. Esnango não escoepe Jesus, não da DJ. Los que no escogieron para Jesús no son de Él. Você de esnango da dimi, me conhece. Por eso dice, conozco mis ovejas y Bota las agora mías me tema, conocen. bota agora tema com nossa papia, esnango da alça, em nome de Jesus. ¿Se acuerda el tema que hablamos de los cuales alzaron el nombre de Jesús? Anto revelação de Bisabu, em nome de Jesus, lo varo ponendo na frente. Y Apocalipsis dice que su nombre será puesto en sus frentes. Você de me conhece não. Por eso dice que yo los conozco, Pois o meu nome está escrito na frente. porque mi nombre está escrito en su frente. Agora de com frente. ¿Por qué en la parte frontal? Pois o de frente nós pensa, Porque en la parte frontal pensamos, nós toma decisão. tomamos decisiones. Então, segundo nós toma decisão para Cristo, Y según vamos tomando decisiones para Cristo, Jesus conhece nós. Jesús nos conoce. Vamos terminar. Vamos a terminar. Mescos que o tata conhece-me e a mim conhece a tata. Como el Padre me conoce, yo también conozco al Padre. E te bisa, me tem outro carneiro que não te de curar aqui. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Não também me se trece. A ellos también me es necesario traer. E não lo tende mi voz. Y oirán mi voz. E não lo vira tou com guardador. Así habrá un solo rebaño y un solo pastor. De outra palavra, tem roupa curar. En otras palabras, hay muchos rebaños. ¿Sí? Ando Dios te visa, tem roupa carne de midem. Y hay muchas ovejas en ellos. De igreja pentecostal não tem carne. Hasta en los pentecostales hay Que Dios estima. ovejas que Dios ama. De católico não tem. En los católicos De hay. metodista não En tem. los metodistas De hay. adventista não En tem. los adventistas hay. Tur caminho tem. En todos lados hay. Pero a diferença tá. Pero la diferencia es, Você escuta sua voz. tú escuchas a su voz, Você ora você escuta sua voz, você vira you. pero porque cuando escuchas su voz puedes ser hijo. Tiende tem curar de Deus mesmo. Hay que estar en el rebaño de Dios mismo, Quando você escuta Deus sua voz. que no escuchan su voz. Pense Yahweh. Por eso hoy Não se termina que a palavra de Jesus e não de mim. vamos a terminar con las palabras de Jesús y no el mío. Me conhecer é nanco da de mim. Yo conozco los que son míos. Não escuta minha voz. Ellos escuchan mi voz. Nós forma trupa. Vamos a formar un rebaño Caminha a mim te guarda do Jesus te donde visa. yo soy el guardador. É outro Dice Jesús. curanan, Porque en los otros rebaños, tami te guarda do não. ahí no soy el guardador. Esse te amo chiqui. Eso es el malvado. Pero você não tem bem se caminha Jesus te Pero visa. ustedes tienen que venir donde mí, dice Jesús. Pergunta hoje noite. La pregunto hoy en la noche Para nós terminar. para poder terminar. Você engana escute a voz de Jesus? ¿Tienen deseo de escuchar la voz de Dios? Se Jesus bisavo seguir-me, Si lo vou Jesús, seguir? si Jesús te dice hoy, sígueme, ¿lo seguirás? Of badin diz bem sim de escuta. ¿O vienes simplemente a escuchar? Na ami? ¿A mí Of Jesus? o a Jesús? Se Jesus avisa algo, você disposto a obedecer? Si Jesús te dice algo, ¿estás dispuesto a obedecer? Deus está chamando cada de nós essa noite. Dios está llamando a cada uno de nosotros en esta noche. Você essa noite não tem quente igreja, Hoy en la noche no hay asunto de iglesia, nem pastor, ni pastor, nem religião. ni religión. Jesus. Jesús. Esse aí Deus escute na gente. A Él tienes que escuchar. E se você tende a Deus, Y si tú escuchas a Dios obedecer, y lo obedeces, lo vai te salvar.
serás salvo. A noche vos quieres salvar, Hoy en la noche, ¿quieres ser salvo? escuchen la voz de Dios. Escucha la voz de Dios. Me hace una oración cortico. Voy a orar Prometo nos ve canta. antes de Tata de Canta. amor, Padre nuestro. el mensaje va de manera abota que tata. El mensaje ha ido como tú quieres, Padre. Quizás gente me de nos a noche. Quizás hay algunos en medio de nosotros Da bisa de na mes. que dicen en sí mismo, Pa Kiko a predicar el mensaje aquí. ¿por qué se ha predicado este mensaje? Quizás vos te espante gente no, Steven. Quizás estás espantando a las personas, Pero Stephen. Jesús se dice claro. Pero Jesús dice claramente Que el evangelio lo voy a predicar. que este evangelio será predicado Na turna nación tribilenga. a todas las naciones, tribu y lengua, Pa fin bobini. para el fin puede llegar. Tada santo babisa no quita ni impone. Padre Santo, tú dijiste para no quitar, ni poner, ni añadir. Pese ave matres o mensaje maneva buter en mi corazón. Tata. Por eso hoy traje ese mensaje como tú lo pusiste en mi corazón, Paso Padre. mi no vim pa agrada gente, tata. No vine para agradar a nadie, Padre, Sino para predicar bo verdad. pero para predicar tu verdad. Danke, tata. Gracias, oh Padre. Mi te espero, tata, de corazón. Espero, Padre, de todo corazón, Que tu gente que está aquí bonan lo escuche vos, tata. que cada uno que está aquí puede escuchar tu voz, oh Y Padre, toma decisión. para tomar una decisión, Pa aceptavo de un corazón para aceptarte en su corazón y seguir entere camino. y seguirte en todo el camino Y al final lo recibir corona de vida. y al final recibir la corona de Danke, vida. tata. Gracias, oh Padre. Nos agradecemos de nombre de Jesús. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.